Una vez que ya hemos trabajado con todos nuestros espacios métricos, hay uno que nos suele interesar especialmente cuando trabajamos con funciones, que es dentro de todas las funciones con las que podemos trabajar aquellas que mantengan esa propiedad de continuidad. Es cierto que históricamente solemos trabajar inicialmente con funciones reales, es decir, que van de un subconjunto de R en R. Y dentro de eso solemos centrarnos en estudios de un cierto intervalo. Ahora, no tiene por qué ser tan concreto, podemos considerar también funciones desde espacios métricos completamente arbitrarios. Lo que sí es cierto es que en el caso que estamos más habituados, cuando definimos nuestras derivadas, nuestras integrales en ciertos intervalos, ahí hay un muy buen comportamiento del espacio con el que estamos trabajando. Es decir, vamos a centrarnos un momentito simplemente en ese espacio concreto. Es decir, dado nuestro intervalo A, B, subconjunto de R, podemos considerar el conjunto de funciones continuas, que sería aquí nuestro, vamos a llamarlo C. Aquí depende, hay veces que se pone un 0, una C caligráfica, vamos a poner simplemente C del intervalo AB, que son, por definición, todas nuestras funciones f's que van del intervalo AB en R, tales que nuestra f es continua en todo el intervalo. Vale. ¿Hay algo raro que veas en esta parte de momento? ¿Algo que te extrañe? ¿Algo que no hayamos sido muy precisos? Hay un concepto que es el concepto de continuidad, y ese concepto de continuidad está asociado bien a una topología, bien a una métrica. Aparentemente no hemos definido ninguna métrica. ¿Cómo podemos decir que algo es continuo si no estamos haciendo referencia a la métrica correspondiente? Porque a lo mejor con una métrica hay un buen comportamiento y si cambiamos la métrica cambia el comportamiento. Nuestras funciones van del intervalo AB, que es un subconjunto de R, en R. Tanto en ese intervalo AB contenido en R como en todo el conjunto R, la métrica que trabajamos es la métrica usual euclídea estándar, es decir, donde estamos considerando R junto con su métrica euclídea, nuestro espacio métrico. Es decir, esta distancia de un elemento x a un elemento x tilde era simplemente el valor absoluto del x menos x tilde. Y en el intervalo AB cogemos la distancia inducida correspondiente. ¿Vale? ¿Por qué decimos eso? Pues si no, no tiene mucho sentido que expresemos ese concepto de continuidad sin hacer referencia a qué distancia es con la que estamos trabajando. Ahora bien, ese nuevo conjunto de funciones continuas es un conjunto donde los elementos ya no son números, son funciones. En ese nuevo conjunto podemos definir una nueva distancia para ver si podemos dotar de esa estructura de espacio métrico al conjunto CDAB. Es decir, si consideramos la aplicación vamos a poner D que vaya de nuestro espacio de funciones continuas por nuestro espacio de funciones continuas en R, de modo que a cada par f, g le hacemos corresponder una distancia de f a g que vamos a definir. Y aquí la verdad que me da un poco igual que hablemos de supremo o de máximo, porque como la función es continua en este conjunto AB, que sabemos que tiene propiedad especial, realmente podemos cambiarlo por máximo. Pero de momento vamos a ponerlo si queremos como supremo de las f de x menos la g de x.
Bueno, pues si consideramos esta aplicación, entonces el par de funciones continuas en AB con esta distancia D simplemente tiene estructura de espacio métrico. Ojo, no solo tiene estructura de espacios métricos, sino que podemos estudiar buenas propiedades de esos espacios métricos. Las dos propiedades interesantes que hemos estudiado estos días ha sido estudiar esa compacidad o completitud del espacio métrico. ¿Qué creemos que ocurre con nuestro espacio de funciones continuas cuando lo dotamos de esta distancia? ¿Es compacto? ¿No es compacto? ¿Es completo? ¿No es completo? Ideas. ¿Qué piensas? Mm, No sé. Si pensamos a lo mejor en la compacidad, claro, queremos que las distancias estén suficientemente cercanas entre sí. Eso, dependiendo de cómo queramos estudiar esa compacidad, es decir, si queremos verlo como esa opción de vamos a ver si podemos extraer esas bolas, si tenemos cosas que estén siempre a una determinada distancia y que sean continuas, entonces va a ser imposible quedarme con esa cantidad finita de bolas. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo de función continua que te puedes echar en cara? Una función constante. Una función constante, ¿verdad? Entonces yo podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo me cojo un cierto conjunto dentro de nuestro conjunto de funciones continuas? Me quedo con aquellas funciones que son constantes y que van a un cierto n. La constante 1, la constante 2, la constante 3, 4, 0, -1, -2. ¿Somos capaces de recubrir todas esas funciones? Sí, las podemos coger mediante bolas abiertas de un cierto radio. El problema radica en si cogemos el radio suficientemente chico, resulta que esas funciones distan siempre uno entre ellas. Y si esas funciones distan siempre uno entre ellas, ocurre lo que vimos el día anterior. El siguiente, estoy guapo viajar en el tiempo. Lo que ocurría el día anterior, que era, si yo reduzco el radio, por ejemplo, a la mitad, a un tercio, a un quinto, ya no voy a ser capaz de decir cada una de esas bolas va a contener a una de mis funciones constantes. Si cada bola tiene una función constante y tengo infinitas funciones constantes, es imposible que sea capaz de quedarme con un subconjunto finito de esos abiertos que recubren. O sea que la compacidad está claro que falla. El problema sería, ¿y la completitud? ¿Podemos garantizar esa convergencia de cualquier sucesión de Cauchy? Bueno, pues vamos a ver que en este caso concreto sí que somos capaces. Es decir, proposición. Esto estamos poniendo por completar un poquito más el libro. Es decir, el par o el espacio métrico que sería de funciones continuas e intervalo AB con esta distancia D que hemos definido es completo. ¿Cómo lo probamos? Bueno, la demostración para ver que es completo tengo que partir de una sucesión de Cauchy y ver que esa sucesión de Cauchy es convergente en el espacio correspondiente. Es decir, dada una sucesión f sub n contenida en nuestro espacio de funciones continuas AB, queremos ver que sea sucesión de Cauchy. Queremos ver que existe una función f que tiene que estar en el mismo espacio de AB, tal que la sucesión f sub n converge a la función f en dicho espacio de funciones continuas.
Bueno, ¿qué sabemos por ser las f sub n una sucesión de Cauchy? Sabemos entonces, Que los términos van acercándose cada vez más. claro, pero lo sabemos con la distancia d con la que estamos trabajando. Es decir, sabemos que para todo epsilon mayor que 0 existe un cierto n0 natural tal que la distancia de la f sub n a la f sub m, que esa distancia la hemos definido como el supremo para el x perteneciente al intervalo AB de la f sub n de x menos la f sub m de x es más chico que el epsilon para todo n mayor o igual que ese n0, es decir, n y m mayor o igual que ese n0. En particular, el supremo es más grande que cada una de las cantidades sobre la cual nosotros tenemos el supremo, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir, oye, tenemos entonces que si este supremo es más grande, en particular, cada uno de estos f sub n de x menos f sub m de x es más chico que el epsilon para todo n y m mayor o igual que n0 y para todo x que cojamos de ese intervalo AB, ¿cierto? Pero ¿eso qué implica sobre las f sub n de x? Sobre las funciones evaluadas en cada punto x del intervalo AB. Que si tú coges el punto que evalúas a la función, conseguimos una sucesión de números reales. Y esa sucesión de números reales es una sucesión de Cauchy, porque acabamos de ver que para cada epsilon mayor que 0 hay un n0, de modo que la f sub n de x menos la f sub m de x es más chico que nuestro epsilon que hayamos fijado, ¿verdad? Y eso ocurre sea cual sea el punto del intervalo AB. Es decir, por lo tanto, fijado nuestro x perteneciente al intervalo AB, tenemos que la sucesión f sub n de x subconjunto de R es una sucesión de Cauchy en el conjunto R con la distancia euclidia de R. ¿Qué le pasaba al conjunto R con la distancia euclidia? Era un espacio métrico que era completo. Y como tengo una sucesión de Cauchy en ese espacio, tenemos garantía de que esta sucesión de números reales sí que converge a un cierto número real. Entonces, por ser nuestro R de su E completo, tenemos que existe un cierto punto. ¿Cómo queremos relacionar el punto? Un cierto. El x es el que está fijando y la sucesión es la que converge algo a un valor que depende de x. Ah, podemos llamarlo. No sé. ¿Cómo se te ocurre que lo podemos llamar? No sé. A su x, B su e. No. P su x. P su x de punto su x, por ejemplo, yo qué sé. Mm, Un vale. cierto número real o Rx, me da igual, algo que sabemos que depende de X, ¿vale? Que es un número real, tal que las f sub n de x tienden a ese p sub x en R, ¿vale? Y eso lo podemos hacer para cada punto x del intervalo AB. Pues si cada punto tengo un posible límite, me puedo construir una función, ¿verdad? Es decir, definimos a continuación
la función f que va del intervalo a b en R mediante f en el punto X va a ser justamente ese punto límite que hemos obtenido en el punto X para cada X del intervalo a b. Hombre, está claro que esto es una función. ¿Cuál es el problema? Probar que esa función cómo tendría que ser. Quiero ver que esa función es una función continua y que hay convergencia en esa distancia, ¿verdad? Bueno, podemos estudiar cuál es la distancia que hay de esta función a cada una de las funciones que tenemos de nuestra sucesión. Es decir, para probar, para ver que nuestra f pertenece a las funciones continuas del intervalo AB, observemos que, por un lado, para cada x, veremos que para cada x perteneciente a R, perdón, al intervalo AB, tenemos que si estudio la diferencia de mi f sub, ¿qué te da más coraje? ¿N o M? ¿Qué prefieres tener? N. N. Venga, pues cada f sub n de x menos la f de x, nosotros hemos visto que, ¿qué le pasaba a esta sucesión? Todo esto, las f sub n de x convergían a ese valor p Ujú. de x que es el f de Sí. x. Entonces eso O lo tiene que es lo aquí. mismo, el f de x lo escribo como el límite de los elementos de nuestra sucesión. Es decir, esto lo puedo escribir como la f sub n de x menos el límite cuando la m tiende a infinito de las f sub m de x. Si queremos, podemos meter la f sub n dentro de este límite porque el límite de una constante es la propia constante. El límite con el valor absoluto. Piensa que la f sub n es un número real que no depende de m. Por lo tanto, puedo meterlo dentro, llámalo a si nos estorba y decir a menos el límite es lo mismo que el límite de a menos esas f, porque el a ya no depende de la m, de lo que estoy tomando límite. El valor absoluto con el límite lo podemos intercambiar por ser absoluto una función continua también. Entonces lo mismo es el límite del valor absoluto que el valor absoluto del límite. ¿Eso qué significa? Que esta expresión la podemos expresar en realidad como el límite cuando la m tiende a infinito, ¿de quién? Del valor absoluto de la f sub n de x menos la f sub m de x, ¿verdad? Y ahora, esto es un valor concreto de la x. ¿Qué relación hay entre esa diferencia para ese x concreto y el supremo de todas esas diferencias? Que obviamente el supremo es una cantidad mayor, ¿verdad? Por lo tanto, sé que esto es menor o igual, que mantenemos el límite cuando la m tiende a infinito, pero aquí tomamos el supremo sobre x perteneciente a ese intervalo AB de la f sub n de x menos la f sub m de x. Simplemente aplicando la definición de supremo. Pero ¿quién era el supremo para x perteneciente a b de la f sub n de x menos la f sub m de x? Esto era justamente la distancia de la f sub n a la f sub m, ¿cierto? Y aquí estamos tomando el límite cuando la m tiende a infinito. Ahora bien, ¿qué ocurre con esta distancia? Hombre, que las f sub n forman una sucesión de Cauchy, ¿verdad? Como las f sub n forman una sucesión de Cauchy, ¿qué implica eso? Que esta distancia que tenemos aquí
es menor que un cierto epsilon a partir del n0, ta. Pero si tengo entonces que eso es más chico que el límite de la constante epsilon, el límite de la constante epsilon es el propio epsilon. Por lo tanto, todo esto es más chico que epsilon, ¿cierto? De nuevo, para todo n mayor o igual que ese cierto n0 que tengamos. ¿Bien hasta ahí? Sí, Y esto lo hemos hecho para un x arbitrario, ¿verdad? Para cada x arbitrario de todo esto tenemos que las f sub n de x menos f de x son más chicas que epsilon, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando tomo supremo para x perteneciente al intervalo AB de la f sub n de x menos la f de x? Si esto es más chico que epsilon, tomando supremo, esto es más chico que el supremo de epsilon, pero el supremo de epsilon es una constante, eso sigue siendo epsilon, ¿verdad? ¿Y qué es lo de la izquierda precisamente? La distancia de la f sub n a la f es más chico que epsilon. Y esto ha ocurrido para todo n mayor o igual que ese n0, ¿cierto? ¿Y qué significa eso precisamente? que la F tiende a F. Que la f sub n converge a la Ujú. f. Si converge a la f, tiene que converger a una f que ¿dónde está? Dentro del espacio. No puede estar fuera del espacio, ¿verdad? Si no, no podría converger a distancia. Es decir, entonces, la f sub n converge a la f, que tiene que ser una función continua de nuestro intervalo AB. Y ya lo tenemos. Bien, hasta ahí. Sí, Aquí hemos dicho, en este caso tenemos este buen comportamiento porque no siempre vamos a tener este buen comportamiento de nuestras funciones continuas. Es decir, en general, pone aquí a lo mejor una nota, en general, dados nuestros, vamos a poner x con su distancia x e y con su distancia y, que sean espacios métricos, podemos considerar el conjunto también c de x, y, que van a ser nuestras funciones f que vayan de x en y, tales que f es continua, el cual tiene estructura de espacio métrico si lo dotamos de la distancia de forma similar a como hemos hecho antes, una distancia que sea d de f a g va a estar definida como el supremo para todos los x de nuestro conjunto x de la distancia y de las imágenes f de x a g de x. Esto para cualesquiera f y g que cojamos de nuestro conjunto de funciones continuas de x en y. Yo que es importante porque entonces para garantizar la completitud de nuestro espacio de funciones continuas necesitamos un buen comportamiento sobre la x, es decir, para garantizar, para obtener que nuestro espacio de funciones continuas x y con la distancia d que acabamos de definir
sea completo, necesitamos que el espacio X con la distancia de su X sea compacto. Que es justamente lo que ocurre en el caso de cuando cogemos el intervalo AB como subconjunto de R. Si lo queremos generalizar, no todos los espacios de funciones continuas se van a comportar igual de bien. Va a depender del comportamiento de los espacios métricos sobre lo que esté definido. Aunque sí es cierto que les podemos extender con esta misma distancia genérica de tomar esos supremos de la distancia de las imágenes. ¿Vale? Último resultado, por así decirlo, por completar un poco, que nos gusta trabajar, es dentro de nuestros espacios y funciones continuas, podemos hablar también de lo que ocurre con unas familias importantes de funciones. En principio pueden ser familias arbitrarias. Si lo hacemos sobre el espacio habitual de nuestras funciones continuas e intervalos, ahí sí tenemos un mejor comportamiento. Y tenemos dos conceptos que creo que hemos visto en espacios de Hilbert, que era la equicontinuidad y la equiacotación. Bueno, pues vamos a ver precisamente cómo relacionar eso con los conceptos topológicos que hemos visto previamente. Es decir, vamos a recordar esa definición brevemente para nuestro espacio primero sencillo y luego lo podemos generalizar. Es decir, sea... Bueno, en verdad lo podemos... vamos a ponerlo paso a paso. Vamos a poner nuestra F caligráfica, que va a ser una familia F sub I con I perteneciente a I. De modo que cada f sub i es una función que va del intervalo a b en R, en principio, para todo i. Entonces, decimos que, por un lado, la familia f caligráfica es x acotada si todas las funciones f sub i están acotadas por la misma constante. Es decir, si existe una constante m mayor que 0, tal que la f sub x, me da igual que pongamos menor o menor igual que la m, para cualquier punto x del intervalo AB, y lo importante es que esto ocurre también sea cual sea la función f. Bueno, ya que hemos puesto, la hemos llamado f sub i a la familia, f sub i, y entonces solamente tenemos que indicar aquí para todo i perteneciente al i mayúscula. Vale, un poquito mejor. Aquí nuestras f sub i. Todas las familias están acotadas por exactamente la misma constante. O podemos hablar también de la equicontinuidad, es x continua, si todas las funciones son continuas para los mismos valores. Es decir, si para cualquiera epsilon mayor que 0 podemos encontrar un delta mayor que 0, de modo que si la distancia en x, como es este valor absoluto, es decir, de x al x tilde, eso es más chico que delta, entonces la distancia de las funciones, que sería nuestra f sub i de x menos la f sub i de x tilde, es más chica que epsilon, pero para todas las funciones f sub i tenemos exactamente los mismos valores de epsilon y delta. No nos hace falta identificar unos valores distintos para cada una de esas funciones. En particular, el resultado que tenemos aquí en este caso concreto para el intervalo AB, nuestro teorema de Arcela-Ascoli, nos dice que estos conceptos son equivalentes a uno de los conceptos finales topológicos de compacidad que hemos visto. A lo mejor la familia F caligráfica no es exactamente compacta. Lo que nos puede faltar es ese buen comportamiento del correspondiente conjunto cerrado, que era su clausura.
Bueno, pues sí tenemos que estos dos conceptos juntos son equivalentes a esa compacidad de la clausura. Es decir, dada nuestra función f caligráfica dentro del espacio de funciones continuas del intervalo AB, tenemos que nuestra f caligráfica es relativamente compacta. Recordemos que esto lo que nos indicaba es simplemente que cogíamos la f caligráfica, la clausura, y esta clausura es un conjunto compacto. Sí, y solo si la f caligráfica aúna estos dos conceptos. Es decir, la f caligráfica es x acotada y x continua. ¿Vale? Este comportamiento no lo tenemos únicamente en el caso de las funciones continuas de intervalo AB. También lo podemos analizar, como digo, a otros espacios arbitrarios de espacios métricos X a espacios métricos Y. Lo que pasa es que sí necesitamos un mejor comportamiento en ese caso. Simplemente para salvar un poco qué ocurre con esta X acotación. Es decir, en general, tenemos una versión un poquito más genérica que nos dice lo siguiente. Si tenemos espacios arbitrarios, es decir, dados nuestros espacios X con su distancia X e Y con su distancia Y, que sean espacios métricos, y le vamos a pedir a los dos el buen comportamiento de compacidad, si f caligráfica es una función de una familia de funciones continuas de x en y, entonces lo que tenemos es una equivalencia entre que f sea relativamente compacto con el hecho de que nuestra familia f sea x continua. Precisamente esa x acotación no es necesaria al tener que tanto el espacio inicial como el espacio final son espacios métricos compactos. Solo necesito ese buen comportamiento sobre la, la x continuidad. Ojo, aquí a lo mejor no hemos sido muy precisos. Esta familia, em, siendo d de f, si acaso, ¿no? Pero bueno, el supremo para x perteneciente al x mayúscula de la distancia y de la f de x a la g de x, la distancia considerada en nuestro espacio de funciones continuas. Digo, por si acaso se nos olvida que... No, que has cogido otra distancia. No, no, esta es la única distancia que vamos a considerar aquí. En general, siempre que tengamos un buen comportamiento de funciones continuas, vamos a tener caracterizado el buen comportamiento de las funciones con las que trabajamos, que son resultados que realmente ya conocemos en general de 10 millones de asignaturas previas. Es decir, lo podemos poner como teorema, pero es que ya lo vamos a poner simplemente como nota. Es decir, recordemos que la continuidad se lleva bien con la compacidad. En particular,
si tenemos una función f, que aquí podemos poner un intervalo, podemos poner el conjunto que sea, es decir, una función que sea continua. Como nos gusta trabajar con funciones reales, ¿no? Podemos coger de un cierto x arbitrario a las reales, donde tenemos aquí la distancia de su x y en R cogemos la distancia euclídea, que sean espacios métricos. Si tenemos un subconjunto compacto, es decir, si K contenido en X es compacto, entonces la imagen f de K contenido en R es también compacto. No solo eso, sino que ¿qué resultado habitual tenemos aquí? Vamos, hemos puesto R, pero es que ni siquiera tienes que tener R, que puedes tener el espacio que te dé la gana. Puedes tener un espacio XY y un Y con su distancia Y, que es verdad que a nosotros nos gusta tener funciones reales, ¿no? Pero que me da exactamente igual. Que siempre que tengas un buen comportamiento de continuidad y empieces en un compacto, la imagen final es también un compacto. ¿Recuerdas algún resultado que nos permita caracterizar o nos permita obtener información de forma sencilla sobre funciones reales? Resultado clásico en nuestro teorema de Weierstrass, que nos indica que toda función continua en un compacto alcanza siempre su máximo y su mínimo. Claro, precisamente si tenemos una función continua y estoy en un conjunto compacto, la imagen es también un compacto, como la imagen es un compacto, en particular es cerrado y acotado, por lo tanto tiene que alcanzar su ínfimo y su supremo. Que sí, que son resultados que ya hemos visto 4 años ya a lo largo, ¿no? Es decir, hemos visto en topología, en funciones varias variables 1, en funciones varias variables 2, en funciones de variable 1, es decir, 10 millones de ocasiones, ¿no? Pero que es que al final, como solemos trabajar en todas estas partes de análisis con funciones todo el rato, pues está bien recordar que tenemos todo este buen comportamiento de las funciones con las que trabajamos, ¿vale?